Amigos y amigas del periódico digital expectativa.es, vamos a desarrollar la siguiente entrevista, tal como estaba anunciado, con el arquitecto Marco Almeida Vinuesa, exalcalde de la ciudad, también fue concejal de Ibarra y gobernador de Imbabura, entre otras funciones y otros cargos. Arquitecto, buenas tardes, bienvenido a Expectativa. ¿Cómo se encuentra en este tiempo de crisis, de pandemia, de emergencia sanitaria? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha aceptado, cómo usted ha asumido este asunto duro para el país, para el mundo? Sí, muchas gracias. Ante todo, gracias por la entrevista y un saludo a todos los ibarreños que nos miran a través de esta entrevista. Yo me encuentro perfectamente bien de salud. Ya, Desde luego, gracias a el buen cuidado que hemos tenido para tramitar todos estos asuntos de la pandemia y desde luego alimentarnos convenientemente y evitar, digamos, la presencia en sitios donde hay asistencia correcto. masiva de gente, ¿no? De tal manera que estamos en la expectativa de que esto pueda superarse y lo cual yo le veo que va a implicar un cambio de conciencia De ciudadana para actitud, poder ¿no? encarar esta pandemia, que en este caso no solo es un asunto de orden de salubridad, sino también como consecuencia de ello, hoy tenemos un problema de una crisis económica, ¿no? La disminución de las fuentes de trabajo. Y yo diría algo que es todavía mucho más preocupante, es el distanciamiento, que si bien es cierto es de 1,5 metros entre las personas, pero en realidad la gente está mirando al resto como un posible enemigo, como Claro, porque no se alguien sabe, que le claro, puede, digamos, afectar, que le puede estar contagiar, agrediendo ya, a través del contagio del virus, ¿no? ¿cierto? Del virus. Entonces, eso hace que la gente tenga poca resistencia, digamos, no tenga empeño para asistir a reuniones y para poder hacer expresiones de orden público y poder Claro. interesarse por las cosas Ujú. del sector público y de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Esto es lamentable. En este tiempo se nos han ido muchos amigos. A usted, ¿qué amigos se le han ido, arquitecto? Recuerde usted que falleció hace poco el doctor Luis Andrés Galindo, donde Así usted fue es. concejal en ese tiempo, ¿no? Claro, yo fui concejal en la administración de él y claro, es una pena que, como sucede con todas las partidas de las diferentes personas, sentimos pena porque son golpes para la familia que le está sucediendo, ¿no? Y claro, y para mí la muerte también tiene otra percepción, ¿no? Es la apertura hacia una nueva vida y por lo tanto eso debe ser motivo también de más bien alegría en Claro, vez es de estar decir, que usted pena. tiene esperanza de que hay vida después de esta vida. Así es, ¿no? Yo soy firme creyente y en razón de que yo considero que el ser humano tiene tres esencias, ¿no? La material, la mental y la espiritual. Ujú. Las tres son como componentes de un mismo sistema, el ser humano, pero que cada uno tiene sus diferenciaciones, ¿no? Y claro, lo que cabe destacar aquí es que la parte espiritual es la más fundamental porque nos hace suponer o nos hace sentir de que nosotros somos seres eternos Claro. espiritualmente. Usted cree en Dios y que después de la muerte nos reencontraremos con nuestros seres queridos. Claro, yo creo más que en un Dios de orden figurativo, yo creo más bien en la presencia de una energía vital, un, un- un generador de luz, ¿no? Que nos llega a todos nosotros y nos hace sentir como partícipes de esa luz. Y ese es el ser humano, alguien que tiene un enorme potencial para hacer cosas. Muy bien. Arquitecto, ya aterrizando en el tema de la entrevista que estaba planteada, porque con usted podemos hablar de muchos temas. El edificio del Teodoro Gómez, el edificio antiguo, no me refiero a la que está ubicado en la calle Flores y Sucre, está muchos años en esa situación de abandono, de olvido. ¿A qué cree usted que se deba esta situación? Sí, mire, yo soy exalumno del Colegio Sánchez y Sánchez, Cifuentes. ahí se quedó, Por lo ya. tanto, yo no he tenido la satisfacción de haber cursado estudios de secundaria en este dignísimo colegio. Y por lo tanto, se podría suponer que yo no tendría derecho de
hablar sobre ese edificio en razón de que no soy teodorista, ¿no? Ajá. Pero yo pienso que ese edificio ha adquirido dimensiones muy importantes porque se ha transformado en un hito verdaderamente, no solo por la presencia física de esa gran casona, sino por todo el historial de tantos maestros y profesores y alumnos notables que ha tenido el colegio, que han prestigiado al país, a la ciudad y por supuesto a ese colegio. De tal manera que el proceso de restauración de un edificio no debe implicar únicamente el recuperar el escenario de un teatro, por decirlo, y en este caso de un teatro donde ya dejó de hacer función. Y por lo tanto, tratar de vivir esa memoria del Teodoro como un teatro al cual hay que recuperarlo, pero ya no existen los actores del teatro. Entonces, conviene tener otra visión, de tal manera que surjan los nuevos actores de ese edificio para poder inyectarle otra dinámica que no sea precisamente la de volverle a hacer un colegio, porque es imposible. Usted señalaba en un comentario en sus redes sociales que más allá hay una esquina del Coco y más acá la esquina del Chilco. Esto hacía referencia a que está muy abandonado este colegio prestigioso, me refiero al edificio como tal, en donde muchos hemos estudiado, ¿no? Sí, en efecto, yo había escuchado los comentarios de tanta gente en cuanto a la insuficiencia de las diferentes administraciones para poder encarar esa responsabilidad de restaurar el edificio, más aún cuando ya dejó de ser una propiedad del Ministerio de Educación y le delegó al municipio de Ibarra para que se encargara de la recuperación y la administración de ese local. Le transfirió ya. Entonces, no hay una acción concreta por parte de las autoridades del municipio. Pero a su vez también no hay una presión, yo diría, ciudadana, que no solamente tiene que ser la del Teodoro Gómez, no. Y hemos visto que también ha habido sendas asambleas de estudiantes o ex teodoristas que plantean cosas a veces con mucho romanticismo, con mucha nostalgia, pero a la postre no sucede nada. De allí que es necesario, para poder recuperar, que todos los ibarreños sintamos esa necesidad de revalorizar ese edificio, porque significa revalorizar la importancia de tantas gentes que nos sucedieron a nosotros, que han hecho historia y que no se les reconoce debidamente. Entonces, a través de este edificio se puede no solamente arreglar los locales, sino hacerle funcionar actividades que sean de orden cultural productivo. Interesante. ¿No? De tal manera de que el municipio o quien esté al frente de la administración de eso esté pendiente de la caridad del municipio, del Ministerio de Educación o de cualquier otra entidad. Entonces allí tiene que conformarse una empresa de economía mixta, ¿no? un ente que tenga atribuciones con independencia del municipio, poder desarrollar diferentes actividades, no solamente las de la restauración, sino la de administrar los locales, procurando que allí, en base a convenios con empresas privadas, ¿no?, se pueda precisamente inyectar una dinámica cultural productiva que dé fuentes de trabajo y que le vuelva vital al centro de Ibarra. Correcto. Que está abandonado, ¿no? Arquitecto, ya vamos a llegar a eso porque queremos saber, porque yo veía en las redes sociales un comentario de la señora Miriam Carrasco, que es madre de la alcaldesa, ante un comentario suyo. Ella decía, ¿y por qué no reconstruir en su tiempo como alcalde? ¿Esto ya viene desde su época o esto ya es en los años 90 con Pablo Jurado? ¿Cómo es un poco la historia de ese abandono del Colegio Teodoro? Sí, en realidad el Colegio Teodoro ya dejó de funcionar hace decenas de años, ¿no? Como un centro donde reciben clases los alumnos. Muy bien. Han arrendado más bien para otras instituciones educativas, GPI, y para algunos certámenes de orden público, ¿no? Que, dígase, para las votaciones se le utiliza parte del colegio, ¿no? Y ahí funcionan las oficinas del gobierno provincial de Imbabura, la prefectura, recuerdo yo. Yo trabajé ahí. Claro, entonces no estaba tan abandonado. Así es, claro.
Entonces, ahora, cuando se quiere acusar a todos los alcaldes que no hemos hecho nada, Nada entonces por el yo tema al ya. menos salvo mi responsabilidad porque en ese tiempo era responsabilidad del municipio, digamos del El Ministerio de Ministerio de Educación. Educación. Y yo como personero municipal no podía hacer inversiones en áreas que no me corresponden. La ley no le permite, Es claro. cierto. Pero sin embargo se ha dado cualquier tipo de ayuda, pero más allá de eso, no. Entonces yo pienso que sí había responsabilidad del Ministerio de Educación y no se le puede achacar a los diferentes concejales o alcaldes que hemos estado al frente en administraciones donde no se cumplía ese tipo de circunstancias. Ya, ¿y por qué no se puede hacer, por su experiencia como arquitecto, que cuesta mucho dinero, vale millones, es difícil, es imposible? ¿Por qué no se puede hacer una obra, qué sé yo, en un año o en 6 meses, con una transferencia de recursos, una asignación extraordinaria? Cuando se quiere, se puede. Así es. Pero yo considero fundamental que en este asunto debería elaborarse una planificación integral, ¿no? Que permita no solamente preocuparse de la belleza del Ya. edificio para que funcione y esté bonito, sino un estudio que diga, bueno, para esa zona de Ibarra que tiene tales características, tales potencialidades y tantas debilidades, se pueda concretar un plan municipal sostenido por una ordenanza que permita generar una serie de incentivos de orden económico para que puedan asentarse en esta zona una serie de industrias o de artesanías o de locales de índole cultural Ya. que giren alrededor del cuartel militar, ¿no? Que también es un ícono fundamental en donde se desarrollan actividades de orden Culturales, ¿no? culturales, ¿no? Entonces, allí hace falta un soporte de otras actividades culturales que permitan a eso darle una mayor dinámica, ¿no? Claro. Ahora, para eso es necesario que haya un aporte no solamente del Estado, y usted ve que por la pandemia y por la crisis económica cada vez va a ser más difícil que los municipios puedan tener asignaciones jugosas del Estamos Estado. en crisis, ¿no? Ya. Entonces hay la necesidad de que el municipio revitalice su sistema Muy bien. de obtención de recursos propios, ¿no? Y ello va a implicar que se dé una serie de incentivos a empresas privadas e incluso se pueda entrar en convenios con las empresas privadas y de toda índole, no solamente las grandes empresas, sino hasta aquellas pequeñas empresas de un vendedor de helados. Ahí debería hacerse algo que autogestione, que genere dinámica económica, que obtenga recursos, porque no hay dinero. Entonces, por lo tanto, usted estaría de acuerdo que no sea ahí un museo que no genera recursos. ¿Qué debería hacerse ahí? Claro, yo pienso que en ese sentido, en cuanto a las necesidades a cubrir, tiene que hacerse un análisis así muy detenido y que sea muy, digamos, muy consciente, ¿no? Pensado con mucha inteligencia, para no generar elefantes blancos, ¿no? Entonces tiene que ser algo que se sienta como una necesidad de determinados sectores ciudadanos, sobre todo de carácter productivo, y que estén en condiciones de colaborar en un proyecto que tiene que ser dibujado de una manera atractiva para que haya emprendedores, haya financistas que les interese entrar en ese tipo de proyectos. Entonces, en ese sentido, tiene que haber realmente una acción muy concreta de parte, por ejemplo, de una entidad que esté encargada de estar al frente del plan de recuperación o restauración del edificio, sino que además pueda desarrollar una serie de actividades complementarias frente al mismo municipio, que allí tiene que haber realmente un soporte adecuado. Y ahí yo pienso que la alcaldesa debería liderar este asunto y no esperar a que le estén indicando. Correcto, lo que hay que hacer, ¿no? Y como que a presión tiene que hacer las cosas, ¿no? Usted ha dicho, arquitecto, que el municipio no ha hecho nada sobre ese tema y que se tramita un crédito del Banco del Estado, Banco de Desarrollo, pero que no existen planos. ¿Cómo es esto? Sí, verá, yo escuché de parte de representantes del mismo municipio que decían que ya tienen el crédito, pero que del Banco Ecuatoriano de Desarrollo, pero que no tienen los planos, ¿no? Y que todavía no les entregan. Entonces, eso me parece raro de cómo puede estar aprobado un crédito
cuando él ve no sabe en qué mismo van a invertir, ¿no? Y Correcto. entonces, y el BEDE, si bien es cierto, es una entidad que financia para proyectos del sector público, en este caso del municipio, sin embargo, creo que ellos tienen toda la potestad para analizar lo que sea razonable, porque el municipio puede pedir cualquier tontera y ellos les dan. Y al final, ¿quiénes son los que pagan? Somos nosotros, porque esos créditos tienen que ser devengados ante esta entidad en base a nuestra contribución de impuestos de toda índole. Muy bien, este es un diálogo con el arquitecto Marco Almeida Vinuesa, exalcalde de la ciudad de Ibarra. Tomemos otro tema, arquitecto, es el asunto del mercado Amazonas. En su gestión, en su administración, ya se empezó a hablar de un nuevo mercado Amazonas, de llevarlo a otro lado, de regenerarlo, reformarlo. ¿Y cómo ve usted esta situación de un mercado que muchos dicen ya no da más, no da abasto ahí y hay que hacer otro? Sí, mira, sí, el mercado Amazonas ha sido un problema permanente, ¿no? No solo por el volumen de obra que demanda el montón de gente comerciante que siempre están como presionando a que se les dé más puestos. Y la forma de presionar es con las ventas ambulantes que se aglutinan en las calles adyacentes. Y eso es un mecanismo de presión para que el municipio se preocupara de aumentar el tamaño del mercado Amazonas. Y a mí eso particularmente siempre me ha parecido errado, el hacer planteamientos en cuanto al mejoramiento o ampliación del mercado. Peor de construir otro mercado, como lo dejó haciendo el ingeniero Castillo, ahí a pocos metros del mismo mercado, ¿no? Otro mercado, lo cual hace ver que como que Ibarra está dependiendo de una mentalidad de tipo mercado Amazonas. Entonces Ibarra más que otra cosa es mercado Amazonas. No quiero ser despectivo al trabajo digno de todos los comerciantes, pero es la actitud de las autoridades frente al desarrollo armónico y acelerado e integral de la ciudad de Ibarra. Entonces tiene que haber otros enfoques. Y entonces a mí me parece que el municipio lo que debería, antes que hacer ese mercado adicional, distribuir el sistema de mercadeos a diferentes sectores que con inversiones menores se permite obtener satisfacción a esos grupos urbanos que no tienen ese servicio. Y por otro lado, eso significa como un foco de dinamización de las economías en los lugares donde se asienta. De tal manera de que en vez de que se vaya congestionando el mercado Amazonas y que sea como un cáncer que va devorando vitalidad, ¿no? Entonces que sea más bien eso generado esa vitalidad en otros sectores para que dé dinámica en otros sectores. ¿No? ¿Pero usted está de acuerdo entonces que se haga ahí mismo, en otro lado, o que no se haga nada en el mercado Amazonas? Sí, verá, yo pienso que hay dos tareas. La una, por ejemplo, la del mejoramiento del mercado Amazonas en el tramo ese que se llama La Playa, donde hay un espacio subutilizado, ¿no? Y de enorme importancia para los intereses del municipio en cuanto al desarrollo de las actividades comerciales. Pero de allí a hacer en un sitio como se planteó y se expropió terrenos del señor Morejón, entonces eso a mí nunca me pareció adecuado. Y hay 8 millones ahí enterrados. Claro. 8 millones de dólares. Sí, así es. Entonces eso, el municipio al menos no debería meterse ya en ese tipo de negocio, salvo que sea un negocio empresarial, en donde el municipio sea, por decirle, un accionista con al menos el 50% del capital, porque hay 50% de comerciantes o de empresarios o de bancos, etcétera, que participen para obtener unos beneficios rentables de esa edificación que tendría que hacerse. Pero ya, no, para mí, no como un asunto de servicio municipal. No. Arquitecto, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que usted está planteando, yo creo que se lo hizo hace unos 50 y pico de años cuando se construyó el mercado Amazonas y también se construyó el mercado de Santo Domingo. Y si mal no recuerdo, había otro mercado que se construyó por el Paseo Bolívar, ¿no? Detrás de la cárcel municipal. Cabalmente con la idea que usted dice de distribuir la cuestión de mercados, ¿no?
pero nuestra idiosincrasia no dio resultado por esa circunstancia, ¿no? Entonces, todo el polo de este negocio se fue hacia el mercado Amazonas. Entonces, si partiendo de lo que usted plantea, se vuelve nuevamente a redistribuir por otros sitios, que no es mala idea, ¿no? Porque todo está dado por el mercado Amazonas. Todas las líneas de los buses tienen que pasar por el mercado Amazonas, que yo le veo algo ilógico totalmente, ¿no? Que no hay un rumbo directo a tal parte, sino que todos tienen que pasar por ahí. Entonces, usted lo que plantea es descongestionar esa parte. Me parece correcto, muy bien, pero con la idiosincrasia que tenemos los ibarreños, ¿cree que será posible eso? Verá, yo pienso que es difícil, ¿no? Pero no imposible. Y para eso se necesita realmente tener un respaldo en cuanto a una seriedad en los planteamientos, tanto en el orden técnico como en el orden económico, financiero, e inclusive que surja de personas que den credibilidad de lo que están haciendo. Porque si alguien sueña así enormemente, pero en la práctica, por ejemplo, no puede ni recoger bien la basura, ¿no? O que no se resuelven los problemas anteriores, ¿no? Aquí en Ibarra hay una serie de proyectos inconclusos, ¿no? Y que generan mucho problema. Tenemos al frente el asunto del ferrocarril, porque ya sale, ¿no? Como funcionamiento del Estado, iba a quedar botado, y eso es una lacra para la ciudad, ¿no? Hay asuntos como el Camal, que está ahí paralizado, el nuevo. Hay problemas como la planta de tratamiento de aguas residuales, que no funcionan bien, ¿no? Entonces, y en fin, hay una serie de situaciones que tienen que ser encaradas, y si el municipio, teniendo una buena planificación previa, no hace lo que ofreció, realmente después nadie le va a creer lo que diga. Entonces, así que es necesario que las autoridades municipales establezcan serios compromisos y formales compromisos con la ciudadanía, y esto significa tener todo un respaldo técnico, económico y financiero para hacer las cosas. Entonces, si hay esas cosas, entonces la gente, al menos los comerciantes, van a ver que sí vale la pena apuntarse porque ahí está la plata. Bien, la inquietud la planteó el colega y amigo César Pepe Vázquez, muy bien, siempre con sus inquietudes que son importantes sin duda. Pasemos al tema, ya que usted hizo referencia al señor Jorge Morejón, que en paz descanse, a los 91 años de edad. Usted tuvo tratos con él, conversó con él, porque esta demanda viene ya desde hace 30 años, ¿no? Así demanda es. al municipio, me refiero. ¿Cierto? Claro, sí, yo cuando estuve en los últimos años de la administración, 1984 al 88, sí. Concretamente en el año 87, tuvimos la ciudad y por lo tanto todo el municipio y al frente yo que, digamos, enfrentar el terremoto del año 1987, ¿no? Sí, recuerdo, sí. Que implicó que muchas casas de la ciudad se fueron al suelo, hubo dificultades en todo lo que significa el sistema de abastecimiento de los servicios básicos, y también problemas en la comunicación, dificultades para poder circular en todas las áreas, especialmente en el sector del mercado Amazonas, que es un embudo que no permite la fluidez vehicular para el resto de la ciudad. Entonces, en ese entonces, yo establecí la necesidad de hacer la apertura de una avenida que vaya desde la avenida Amazonas, pasando por detrás del Teodoro, detrás del mercado, utilizando el Teodoro Gómez, la avenida Teodoro Gómez, que pasa por el mismo colegio. Y entonces eso permitía una fluidez. Yo hablé con el señor Morejón, propietario de esos terrenos. Propietario de los terrenos. Le dije, vea, señor Morejón, usted tiene aquí como 26 hectáreas. 26 hectáreas. Bastante, es ¿no? una cantidad enorme. Ya. Entonces, tanto por el bien de la ciudad como por el bien del mismo, ceda esas áreas, porque no le va a quitar sino una mínima parte de 26 hectáreas. Diga usted que se ocupe 2.600 metros cuadrados, ¿no?
y 26 hectáreas significa 260.000 metros cuadrados. Ya, ¿no? le digo a usted, ceda ese Claro. espacio, ya. Y conversamos y hablamos y le dije, vea, y usted lo que tiene es que aprovechar para el desarrollo de urbanizaciones, de edificaciones. Usted aquí tiene un área de terreno bien ubicado con una potencialidad para sacar muchísima plata para que usted sea millonario, ¿no? Y entonces acceda, porque el municipio no tiene recursos. Y eso le va a beneficiar a usted mismo y le ayuda porque ese dinero que pierde supuestamente en la avenida, esa área de terreno le aumenta en el valor, en plusvalía, en el valor del piso. Entonces usted no pierde. Pero ¿cuál era el arreglo, el convenio? Nosotros le abrimos la vía y usted nos cede, a cambio usted gana la plusvalía. Claro, es el arreglo. prácticamente es eso, ¿no? Y entonces se firmó un convenio en donde entregaba gratuitamente. A perpetuidad. A perpetuidad, ¿no? Todas esas áreas necesarias para las dos avenidas, ¿no? Y entonces, el municipio le ayudaba a que pueda realizar todos los trámites de aprobación de planos, etcétera, para el desarrollo de una urbanización, porque sin planos no puede hacer la urbanización, ¿no? Y tampoco por disposiciones municipales no puede vender terrenos así si es que no hay una planificación y si no hay la ejecución de las obras de infraestructura. Entonces, bueno, se combinó así, firmamos el convenio y pudimos nosotros empeñarnos ya en realizar la apertura. Y empezamos a abrir la avenida. La Eleodoro Ayala, ¿no? La Teodoro Gómez, hacia la Eleodoro Ayala. Sí. Entonces, los empleados municipales me dijeron cuando ya estaban abriendo que el señor Morejón estaba impidiendo y que él no sale de ahí porque está con armado y todo, que no dejaba pasar. Entonces fui yo y le dije que había un compromiso, ¿no? Y que él debía respetar y que todo el resto de cosas que están constando allí se irán realizando a su debido tiempo y con la participación de él, no con un regalo del municipio, sino con la participación de él, ¿no? Entonces él dijo, no, y aquí les paso los balazos. Le dije, bueno, yo soy el alcalde, máteme a mí primero. Y señores, síganme atrás con el tractor y abrimos. Se hicieron a un lado todos ellos y pudimos pasar y se hizo las obras. Después de un tiempo pasó que ya vino la campaña electoral para la nueva alcaldía. 88, claro. ¿No? Entonces yo tuve que enfrentar un problema que generó el triunfador candidato a la alcaldía, el doctor Pasquel, que como base de su campaña organizó a una cooperativa de vivienda y les ofreció invadir los terrenos del señor Morejón para repartirles allí a todos los socios del concejal, digamos, del alcalde posteriormente. Entonces, y cuando ya él estaba ya nombrado alcalde triunfador, propició la invasión. Y yo tuve que, por pedido del señor Morejón, me pidió que por favor le ayude porque ahí hay un acto ilegal. En efecto, ese es ilegal. Y le dije, yo le voy a ayudar. Entonces llamé a la gobernación y vino las Fuerzas Armadas, la policía, y sacamos a todas, eran 1.500 familias. ¿No? O sea que son dos cosas diferentes. Uno es la apertura y otra es la invasión. Claro. Uno estaba confundido, creía que solo es una apertura y por eso venía el juicio del señor Morejón. No es así. No. Es una invasión y la apertura suya en su administración, ¿no? Claro, de la vía, así es. Entonces, y luego de eso, como obviamente el alcalde triunfante propició la invasión, entonces no podía tener diálogo con el señor Morejón, ¿no es cierto? Estaban rotas las relaciones. Correcto. Entonces, pero posteriormente, ante, yo diría, mi sorpresa, casi al final de la administración del doctor Pasquel, se firma otro convenio. 92 sería ya. Sí. Entonces un convenio para mí completamente estúpido.
que decía que recibe del señor Morejón estas tierras, no le nombran el convenio que hubo conmigo, no, le echaron al canasto de la basura. No y de le la tomaron historia en también, cuenta. claro. Y ahí estaba ya donando toda esa área. Entonces, y el municipio se compromete a realizar las obras de urbanización en las 26 hectáreas, En toda la propiedad del señor Morejón. en toda la propiedad del. Entonces, y se redacta el contrato de una manera difusa, en donde no se sabe si el municipio va a hacer las obras de urbanización de las avenidas o de las 26 hectáreas. Pero dependiendo de cuál abogado le vea, obviamente dice, vea, aquí hay una responsabilidad del municipio para las 26 hectáreas. Entonces, con ese argumento plantearon una demanda al municipio porque no cumplía con el contrato el municipio, porque ellos ya han entregado las áreas para que el municipio las use y en cambio no le dan la autorización para realizar las ventas de todo el resto de lotes. Porque eso era imposible, porque no había ni planos aprobados. ¿No? Entonces, ahí está el error del municipio. ¿Cómo aprueba un convenio si es que no tiene de por medio planos ya aprobados como para establecer claramente cuáles son las áreas en donde el municipio se compromete? Todo eso así como en el aire. Y viene ese juicio y el municipio pierde. Y ahí está el tema de los 10 millones de dólares que tienen que pagar el municipio. Así es. Y eso tiene que pagar o en bienes o en dinero. Claro, y lo grave de esto es que todo este proceso que no tuvo la buena atención de parte del municipio, sobre todo de la asesoría jurídica, el municipio pierde el juicio, injustamente, inauditamente. ¿En la alcaldía de Mauricio Larrea. Y después ese asunto, cuando podía haberse dilucidado, buscado, digamos, la forma de que vaya a favor del municipio, posteriormente con un proceso de casación que ya se hace en el tiempo de Pablo Jurado, pues ahí también él, por una pésima asesoría jurídica, también se pierde, ¿no? Pierde así de la manera más infame, por no poder defenderse adecuadamente. Y entonces, y así sigue el municipio de tumbo en tumbo hasta ahora, porque fíjese que no solamente hay de por medio el pago de los 10 millones. Y un poco más, hay intereses también. Hay intereses, porque en el mismo sentencia del Tribunal de Contencioso Administrativo le dice que el municipio tiene que pagar por daño, por